Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este estudio bíblico. Gracias por estar allí. Quien te habla, tu servidor Juan Carlos Montero, pastor de la Iglesia Cristiana Avivamiento en Santiago de Chile. Y hoy quiero hablar de un tema que quizá pueda parecer que es un tanto básico. Para muchos esto ya no es un tema. Esto quizá hace 20 o 30 años atrás en el mundo cristiano era un tema de debate, aunque aún hoy hay personas, hay iglesias, hay incluso denominaciones enteras que sí que para ellos es importante este tema. ¿Qué música puede escuchar un cristiano? Em, ¿Cuál es el viejo debate? El viejo debate es, y yo diría que este es el más importante porque hay varias cosas que voy a hablar hoy, pero el viejo debate es, ¿puedo escuchar música que no es cristiana? Bueno, no hace mucho vi a un cantante dominicano grabar un video para redes sociales en el que él decía algo así como, voy a parafrasear y porque no quiero decir mucho quién es y de quién se trata, por respeto, porque lo respeto e incluso escucho su música, aunque no estoy de acuerdo con este punto. Él decía que si cuando uno iba a comprar una hamburguesa preguntaba si la hamburguesa era cristiana, o si uno antes de usar un auto preguntaba si el auto era cristiano, o si uno pues iba a consumir una película y preguntaba antes si era cristiana, y todo ese tipo de cosas, él argumentaba para finalmente decir que él podía escuchar música de cualquier tipo, ¿verdad? Porque la música no tiene género, vamos a decirlo así, no es cristiana o no cristiana. En lo cual yo no estoy muy de acuerdo, porque eso que él dijo puede usarse como excusa para los débiles. Y hoy quiero hablarles de eso. Quiero hablarles en este aspecto de dos grupos, ¿verdad? Que son los dos extremos en este caso. El grupo primero, de quienes yo denomino religiosos, personas que están muy apegados a la letra, muy apegados a la norma, a la regla, al vestir, al sentar, a esto. Y lo otro, y que suelen ser esclavos de la rigidez y esclavos del juicio, todo el tiempo rígidos, todo el tiempo con un juicio en la boca, y normalmente personas así suelen ser bien estrictas con el tema de la música dentro de la iglesia o dentro del mundo cristiano o en la vida de un cristiano. Y en el otro grupo, que es el otro extremo, ¿verdad? Es el grupo de los libertinos. No es lo mismo ser libre que ser libertino. No es lo mismo tener libertad que tener libertinaje. Y cuando hablo de los libertinos, hablo de aquellos que se dan al libertinaje. Cristianos que, excusándose en la libertad que Cristo nos dio, pues terminan transgrediendo los límites de lo que es correcto con respecto a la palabra de Dios. Porque no nos olvidemos que la Biblia habla de todo, aunque algunas cosas no las toca de manera puntual, sino que habla de las raíces, pero la música sí es un tema que lo habla puntualmente. Y hay mucho, la Biblia habla demasiado acerca de la música. La música para Dios es importante porque Dios recibe alabanza a través de la música. Dios recibe adoración a través de la música. Entonces, Dios ministra a su pueblo a través de la música. En el mundo la música es muy importante y si no lo fuera, entonces ¿por qué la gente no la deja de oír? Y si no es tan importante el tema, ¿por qué alguien diría, no, es que a mí me da igual la música, yo escucho esta música que no es cristiana, la escucho porque es que a mí me da igual. Yo lo que escucho son los instrumentos, y si te da igual, ¿por qué no la dejas de escuchar? Si te da igual. Lo primero que tenemos que entender y aceptar y ser honestos es que la música es muy importante. ¿Por qué es importante la música? Porque la música
la música mueve nuestro ser. La música tiene el poder de alimentar nuestro espíritu. La música tiene el poder de traer a nuestra mente recuerdos. La música tiene el poder de reavivar emociones. La música tiene el poder de mover sentimientos. Entonces, claro que es importante la música, muy importante, excesivamente importante. La música no solamente hace todo eso, sino que la música crea lazos entre personas. La música hace que personas, multitudes de personas se reúnan en un lugar a escuchar a un cantante. La música hace que una persona se vuelva famosa en el mundo por su música. Entonces, es más que evidente que la música, claro que juega un papel importante en la vida de las personas. Ahora, como cristianos, ¿cuál es el límite? Porque dije que habían dos extremos, los religiosos y los libertinos, o vamos a decir los rígidos y los demasiado flexibles. A mí me gusta siempre buscar en la palabra de Dios el equilibrio. Voy directamente a Romanos capítulo 14 y 15. Del 14 vamos a leer los versos del 13 al 23. Y del 15 vamos a leer del 1 al 6, porque es una misma enseñanza que traspasa al otro capítulo. Y dice así, Romanos 14, del 13 al 23 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahí está el primer parámetro. Dice, decide, y si la orden es decidid, es que nos corresponde a nosotros decidir el hecho de que todo lo que yo haga no haga tropezar a otro. Verso 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En este contexto, el apóstol Pablo viene hablando de la comida, pero podemos extraer un principio básico, y es el de no hacer caer al débil, y es el de no someternos a cosas que puedan terminar en tentación. Verso 15 dice, pero si por causa de la comida, vamos a cambiar la palabra comida por música, porque es un principio, pero si por causa de la música tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. ¿Al amor de qué? Al amor de Dios. No hagas que por la comida o la música tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que lo que nosotros escuchamos y quien escucha lo que nosotros escuchamos siempre puede tener una repercusión. Entonces, si yo no quiero que mis hijos se hagan seguidores de un cantante mundano, yo no voy a enseñarles a que escuchen música mundana. Pero ya se va notando cuál es mi tendencia. Sin embargo, vamos más adelante porque tampoco soy en extremo religioso. Verso 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien, no sea pues ofendido vuestro bien, es decir, no sea malogrado lo bueno que hacemos con esta cosa que nos permitimos. Verso 17, porque el reino de Dios no es comida, no es música, dice, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El contexto de esto es que en la ley, según la ley de Moisés, que quedó abolida con Cristo, la ley tenía mandamientos acerca de lo que era inmundo, acerca de lo que no podía comer el pueblo, pero eso en Cristo quedó abolido y ya lo veremos más adelante. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios.
y es aprobado por los hombres. El que en esto, el que es capaz de, vamos a decir, abstenerse de lo que sabe que puede escuchar o puede comer, en este caso, ¿verdad? Simplemente para no hacer tropezar a otro, en eso estamos sirviendo a Cristo. ¿Sí? Entonces, sí es importante. Dice, así que sigamos, seamos seguidores de lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo repetí muchas veces porque eso es un parámetro. ¿Realmente escuchar esto contribuye a la paz? ¿Realmente esto contribuye a mi paz? ¿Contribuye a la paz de otros? No destruyas la obra de Dios por causa de lo que tú quieres escuchar, porque tú eres libre en Cristo. Porque el principio aquí del cual Pablo habla, y ya lo veremos más adelante en los siguientes versículos, es un tema de libertad, de cosas que yo me puedo permitir, pero pueden causar tropiezo en otro o pueden simplemente causar alguna controversia. Y si yo me puedo abstener, pues me abstengo. Entonces, de esa manera sirvo a Dios. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En este caso estamos hablando de la música. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come o lo que escucha. Mira lo que te voy a decir. Aquí habla de la comida. Por supuesto que nosotros sabemos que, más adelante lo dice, que todo lo que venden en la carnicería podemos comer de ello, dice el apóstol Pablo. Ahora, con la música no sucede igual. Nosotros sabemos que eso es así. Sabemos que hay canciones que tienen contenido sexual explícito. Sabemos que hay canciones que incitan a la nostalgia y a la tristeza. Sabemos que hay canciones que incitan a la violencia. Sabemos que hay canciones que incitan al adulterio. Y todo lo que incite al pecado no agrada a Dios. Y yo no puedo agradar mi alma con algo que desagrada a Dios. Primero. Segundo, no puedo agradarme escuchando algo que desagrada a Dios y encima puede hacer tropezar a un hermano. Entonces ahí tenemos eso a tener en cuenta. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es decir, si algo hace tropezar u ofende o debilita a otro hermano, pues yo como buen cristiano, por servicio al Señor, me abstengo. Miren, es que el asunto del cristianismo hoy en día es que muchos cristianos, no digo que todos, hay buenos hijos de Dios que están dispuestos a morir a sí mismos, pero hay muchos cristianos que no desean morir a sí mismos, que para ellos su libertad, ¿verdad?, en Cristo es un asunto egoísta, es un asunto en el que yo puedo hacer lo que yo quiera porque Cristo me liberó. ¿Pero para qué te liberó? También para ser un instrumento de libertad para otros y no de tropiezo para otros. Y estos principios podríamos aplicarlo a muchas cosas. Por ahí he visto que hay algunos ministros, y voy a decir ministros, que de pronto hacen, no sé, hacen cosas que son muy parecidas a las que hace cualquier persona en el mundo. Y hablo de cosas relacionadas con la vanidad. Y yo digo, ¿en qué te vas a diferenciar? ¿En qué vas a ser diferente? ¿Por qué te quieres parecer al mundo? ¿Y por qué encima te muestras en redes sociales pareciéndote al mundo cuando eso puede hacer tropezar a los débiles? ¿Cómo yo puedo mostrarme de pronto siendo cristiano, tomándome una cerveza alegre, cuando yo sé que eso puede hacer tropezar a alguien que viene saliendo del alcoholismo? Y ojo, yo sé que hay asuntos que son casi culturales, por ejemplo, una cerveza o una copa de vino. Si tú vas a una Alemania donde la gente está acostumbrada a comer y en lugar de tomarse una Coca-Cola se toman una cerveza,
Para ellos eso es algo cultural. Yo viví en Europa y sé que la gente no sale de los restaurantes borrachas cuando comen y se toman una cerveza. ¿Ok? Así lo mismo con el vino. Sin embargo, si nosotros podemos abstenernos de hacerlo porque podemos hacer tropezar a otro que venga saliendo del alcoholismo y sea cristiano y diga, oye, pero siendo cristiano también me puedo tomar una copita de vino. Entonces Satanás tiente al débil por causa tuya. Ahí tienes algo muy importante a tener en cuenta. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante del Señor. Si tienes tu fe para comer sabiendo que no vas a ser condenado por eso, pues tenla para contigo delante del Señor. Bienaventurado o feliz el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Viene hablando de la comida, ¿no? Viene hablando, por ejemplo, de comer cerdo, que en esa época estaba por la ley, antes del cristianismo estaba prohibido para el pueblo de Dios comer cerdo. Pero ahora en Cristo fuimos hechos libres de todo eso. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por supuesto, porque todo lo que nosotros hacemos o no hacemos confiando en el Señor hace la diferencia. Mira, voy a dar un ejemplo. El apóstol Pablo habla de no comer lo ofrecido a los ídolos. Evidentemente nosotros no comemos algo en el contexto, por ejemplo, de la celebración de un santo o una virgen católico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que eso no agrada a Dios. Esa fiesta es una fiesta que no agrada a Dios, o yo qué sé, cualquier otro tipo de celebración, vamos a decir, espiritual, en las que reparten comida. Nosotros no podemos hacernos participantes de esa fiesta. Sin embargo, un día puse un ejemplo a la congregación y les dije, si usted es, no sé, chofer de un camión y va de un pueblo a otro y su camión se daña y usted tiene hambre y cuando llega a un pueblo a reparar su camión, están en medio de la celebración del patrón del pueblo, que es un ídolo. Y entonces ellos están celebrando y todo lo que hacen es como para el ídolo. Pero usted llega con hambre y usted viene a reparar su camión. Y alguien le dice, oiga, venga, tome y coma esto. Pregunto, ¿por causa de la conciencia no lo vas a comer? ¿O sí lo vas a comer? Buena pregunta, ¿verdad? Pues en ese momento yo me siento, me pongo mi servilleta y me lo como todo. Porque yo soy libre, porque yo sé que eso no tiene ningún poder sobre mí. Sin embargo, si mi acompañante que va conmigo en el camión sabe que es ofrecido a ídolos y él quizá es un cristiano débil, pues yo incluso podría decidir no comer. O tomo la comida, me la llevo y delante de él hago una oración para santificar y que quede limpio. Por ejemplo, el asunto es, ¿te interesan los débiles? ¿Te interesan los que te miran? ¿Te interesan los que escuchan lo que tú estás escuchando? Buen asunto para tener en cuenta. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo no se le iba ni una. No es el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo. No se le va ni una porque seguramente tú vendrías diciendo, si esa era una debilidad tuya, hacer cosas que tú sabes que eres libre y que puedes hacerlas, quizás vendrías diciendo, no, pero yo ¿por qué tengo que abstenerme por causa de otros cristianos que no comprenden lo que yo sí comprendo? Pues la palabra para ti es, no te agrades a ti mismo. Romanos 15, 1 al 3 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, por supuesto. No se le va una. Agrade a su prójimo en lo que es bueno, no en lo que es malo. No voy a agradar a alguien que me ofrece, no sé, quizá una bebida alcohólica, no lo voy a agradar porque eso no es bueno, pero sí lo voy a agradar en lo que es bueno.
Entonces, si abstenerme es bueno, en eso voy a agradar a mi prójimo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, los maltratos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor Jesús soportó que lo hirieran, ofendieran personas a las que Él bendecía. Él soportó la ofensa y el maltrato. Murió en una cruz por ti y por mí. Murió en una cruz por ti, por mí y por los débiles. Y en el momento en el que nosotros hacemos cosas teniendo en cuenta solamente nuestra libertad, sin mirar al débil, sin mirar a aquel que nos mira, pues que nos ve, entonces en ese momento nosotros estamos transgrediendo, sin lugar a dudas, la ley del amor, la ley del cuidado al prójimo. Pero pasemos a otro capítulo y otro libro del mismo apóstol Pablo, en Primera de Corintios, la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versos 23 al 27, dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si él te dice que es ofrecido a ídolos, en ese momento debes decir que no. Pero me gusta mucho esta parte que dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que vende en la carnicería, comed. Ahora, yo me pregunto una cosa: ¿no hay suficiente música cristiana hoy en día como para decidir tener en la lista de reproducción música que no es cristiana? ¿No hay suficiente música cristiana? ¿O sí la hay? Hay un mundo, hay una industria entera de música cristiana. Música para algunos más espiritual, para otros menos espiritual. Música de todos los géneros musicales. Música de todo tipo. Ahora, yo te quiero dar 8 filtros, según la palabra, 8 filtros que tú puedes usar para saber si algo te conviene escucharlo o no. El primero, ¿es lícito? ¿Es lícito escuchar un reggaetón o una salsa o un merengue o un rock o cualquier cosa en cualquier idioma que contenga, por ejemplo, contenido sexual cantado? ¿Es lícito? No es lícito. Siguiente, ¿te conviene? Algo así evidentemente no te conviene. Ese es el segundo filtro. El primero, ¿es lícito? El segundo, ¿te conviene? Porque, por ejemplo, una canción, no, pero pastor, esa canción habla es de relaciones pasadas y realmente, por ejemplo, hay una cantante británica que ella canta espectacular. Seguramente sabes quién es, comienza por A y termina con E. Canta espectacular. Pero cuando tú miras sus letras, son letras que llevan a la depresión, pero a toda carrera. Porque la letra de todas sus canciones tienen que ver con tristeza, con nostalgia, con rupturas. ¿Es lícito escuchar algo así? Pues quizás sí, puedes escucharlo. No es pecado, no es pecado. Ahora, ¿te conviene? La respuesta clara es que no. La respuesta sincera y honesta es que no. El siguiente filtro, ¿te edifica? ¿Edifica llenar tu corazón de tristeza, de nostalgia, con recuerdos pasados dolorosos? ¿O empezar a sufrir por cosas que ni siquiera han pasado? No sé. El primer filtro es lícito. El segundo filtro, todo esto lo dice el apóstol Pablo claramente
en los pasajes que acabo de leer. ¿Es lícito? ¿Te conviene? ¿Te edificas? El tercer filtro. El cuarto filtro, ¿honras a Dios? O mejor dicho, eso que estás escuchando, ¿honra a Dios? ¿Honras a Dios tú al escucharlo? ¿Muestras amor al Señor cuando te sientas a escuchar algo así? Lo número 5, el filtro número 5 es, ¿hace bien a otros? ¿Hace bien a otros? No, es que yo soy músico y a mí me gusta escuchar por los instrumentos y todo lo demás. ¿Hace bien a otros? ¿Hace bien a otros que tú escuches eso? Yo entiendo que de pronto un músico puede escuchar una canción así y solamente pues, vamos a decir, tomar en cuenta los instrumentos, la ejecución, para aprender, pero seamos honestos. Eso de para aprender termina gustándole y termina apegándose a la música. Es que tenemos que ser honestos, es que para entender este tema de la música tenemos que ser honestos. Más nada, solo ser honestos. Ser honestos con nosotros, tener una conciencia limpia. ¿Hace bien a otros? Es el número 5. Número 6. ¿La fuente de la que sale es una fuente sana? ¿Es una fuente sana? Pastor, ¿y por qué a mí me tiene que importar la vida del que canta una canción que a mí me gusta? Bueno, te voy a explicar por qué. Dije al principio que la música une personas. La música crea puentes. La música atrae a grupos de personas. Quizá te des el permiso de empezar a escuchar a algún cantante que te gusta, que no tiene buen testimonio, que su vida no es la mejor, que sus conciertos son del todo mundanos. Y entonces, como a ti te atrae, terminas yendo a aquel concierto con aquellas personas, escuchando a aquel cantante, y terminaste yendo a un concierto porque te agrada su música. Entonces sí que es importante la fuente. La fuente es importante. Número 7. ¿Qué hijos produce esa música? ¿Qué hijos produce esa música? Te voy a explicar con lo de los hijos. El Señor Jesús dice que toda sabiduría es justificada por sus hijos. Esas son palabras del Señor Jesús. Mas toda sabiduría es justificada por sus hijos. Ahora, la música nostálgica, ¿qué tipo de gente atrae? ¿O qué produce en la gente y con qué gente te vas a encontrar? Es sencillo reconocer una música que no conviene. Es muy fácil. Y filtro número 8, ¿con quién te conecta la música que escuchas? Eso ya lo dije. ¿Con quién te conecta la música que escuchas? Porque la música acerca a personas, las une y las relaciona. ¿Cuántas personas no se han enamorado y enamorados se dedican canciones? Yo fui uno. Pastor, ¿y era una canción cristiana la que usted le dedicó a su esposa? ¡No! Porque no soy religioso. ¿Es lícito? La canción que le dediqué a mi novia en ese momento era lícita. Era una canción hermosa que solo decía palabras bonitas. ¿Conviene? Por lo menos a mí me alimentó el corazón con emociones hermosas en ese momento de mi vida, que estaba lleno de ilusión, todavía lo estoy por mi esposa, pero en ese momento era mi novia y la iba conociendo, y me sentía con corazoncito saliéndome por los ojos. Me edifica, me sentía enamoradísimo, por supuesto, yo no le iba a dedicar a mi novia una canción que le diera gracias a Dios, yo quería era enamorarla a ella. ¿Hace bien a otros? Pues eso no era para otros, era solamente para mi novia y para mí. Era una música entre nosotros. ¿Su fuente es sana? No lo es. Pero tuve discernimiento para entender que solo era una canción y no hacerme seguidor de ese cantante, lo tuve. ¿Por qué? Porque honro a Dios.
porque en mi corazón está el honrar a Dios. Entonces aquella canción me pareció bellísima, era una canción que decía, quizá muchos aquí la conozcan, decía mi niña bonita, mi dulce princesa y cosas así parecidas. Hermosa la canción. Me pareció bella y se la dediqué a mi novia en ese momento. Pero yo tenía bien claro que con la música del mundo yo no quería unirme, ni quería hacer asociación con nadie a través de la música del mundo. Y mi esposa me ha dedicado a alguna canción de un cantante que no sea cristiano, alguna vez lo ha hecho también. El asunto aquí es tener discernimiento. Discernimiento. Cuando nosotros tenemos discernimiento por el Espíritu, podemos básicamente sentarnos a comer lo sacrificado a un ídolo sabiendo que si nadie nos ve, no importa. Porque a Dios no le importa tampoco, es comida y la creó el Señor. Y del Señor es la tierra y su plenitud. Pero si el incrédulo me dice, tú eres cristiano, esto lo ofrecimos a un ídolo, por testimonio a él tengo que decir, no la quiero entonces. No me lo hubieses dicho, pero está bien, me lo dijiste, no la quiero porque yo no participo de eso. El que tiene discernimiento, el que tiene a Cristo en el corazón, este tema es básico, es algo sencillo, es algo fácil de discernir. Ahora, quiero adentrarme en el mundo de la música cristiana. Voy ahora con otro tema. Dentro de la misma música, voy con otro tema. ¿Toda música que dice ser cristiana es realmente cristiana? ¿Realmente es cristiana esa canción que dice que es cristiana? Pues usted no lo va a creer, pero hay cantantes que dicen ser cristianos y empiezan a construir canciones y a componer y a hacer arreglos de tal forma que su música también la pueda consumir gente que no es cristiana. Entonces, la intención del corazón del que escribe ya está torcida. Y lo que nace de la carne, dice el Señor, que lo que nace del espíritu, espíritu es, mas lo que nace de la carne, carne es. Entonces, ¿toda la música que dice ser cristiana lo es? No. Claro que no, claro que no. Lo que es del espíritu vivifica, lo que es del espíritu trae vida, te guía a la adoración, por supuesto que sí. Lo que es del espíritu trae libertad, te libera de complejos, te libera de malos sentimientos, te libera del temor, te libera de la duda, te libera. Y lo que es nacido del Espíritu trae libertad. Lo que es nacido del Espíritu desata adoración a Dios. Desata que uno quiera inclinarse y arrodillarse y dar gracias. Desata adoración. Lo que es nacido del Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu finalmente te acerca a Dios. Entonces, la música cristiana, verdaderamente cristiana, te acerca a Dios. Yo recuerdo que cuando recién me convertía, hace 15 años atrás, había una cantante mexicana que cantaba muy bonito, pero su música era un poco oscura, un poco rara para ser cristiana. Me gustaba al principio, pero después, conforme fui creciendo en el Señor, aquella música empezó a molestarme y cuando ya empecé a leer la palabra más, me di cuenta de que no toda la música que dice ser cristiana lo es. Entonces, por supuesto que hay músicas que no son cristianas, aunque digan que lo son. En cuanto a la música cristiana, solamente puedo entonces escuchar cosas que exalten y alaben a Dios. ¿Es solo eso lo que un cristiano puede escuchar? Aquí pasamos a otro tema. ¿Toda música cristiana es cristiana? Mi respuesta, según lo que entiendo de la palabra, es no. Lo otro que quiero hablar es, en cuanto a la música cristiana, ¿solamente debo escuchar música que exalte o alabe al Señor?
O también puedo escuchar música de un rapero o de un reggaetonero cristiano. Wow, ¿es que eso existe, dirá alguno? ¿Puede acaso el reggaetón tener música para los cristianos? Bueno, antes que nada, ningún género musical pertenece ni al hombre, ni al demonio, ni a los demonios. Todo es creado por el Señor y para el Señor. En cuanto a la música cristiana, pues yo puedo escuchar lo que me edifique, lo que me acerque a Dios. Miren, respecto a este tema de la música, es tan sencillo como irnos a la Biblia y estudiar los salmos. Los salmos eran canciones. Los salmos eran canciones. Y en los salmos yo veo que hay un salmista en el Salmo 42, dice que le habla a su alma en algún momento. Dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? O en algún momento un salmista dice, sean todos mis enemigos aún destruidos. En otra parte, pues, no sé, hay diferentes tipos de salmos. Algunos hablan de cómo se sentía triste y después Dios lo sanó, pero manifiestan cosas distintas. Algunos son salmos de imprecación, pero mira, te los voy a nombrar. Entre los salmos, que la palabra salmos eran himnos, eran alabanzas, la palabra salmo viene de tefilín o sef tefilín en el hebreo, ¿verdad? En su forma plural es el nombre tejilah, que significa himno o alabanza. Eso es lo que significa la palabra salmos. Himno o alabanza, o sea, una canción, ¿verdad? Y en el Salmo 57 dice la palabra mismor, que se emplea para hablar de un poema. O sea, que eran canciones poéticas. Más específicamente, la palabra salmos proviene del griego koiné, que se decía salmoi, que significa cantos de arpa, es decir, música. En ellos encontramos distintos tipos de canciones u oraciones cantadas. Los salmos de adoración, que eso es lo que yo digo, eso es lo primero, por supuesto. Miren, dentro de la música cristiana, para mí, por supuesto, y seguro para ti también, la música que es más sublime es aquella que exalta a Dios. Es aquella que eleva el nombre del Señor, que nos hace pues mirar su grandeza, sus maravillas. Y es la música que nos enamora, ¿verdad? Porque le cantamos al Señor, Él recibe nuestro amor y Él nos manifiesta su amor y adoramos, ¿verdad? Es precioso cantar canciones de exaltación. Pero luego hay otros salmos que son salmos que testifican. ¿Qué testifican? Cantamos salmos cuando estamos testificando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pues damos gloria y honra a Él. Tú, Señor, me sacaste del hoyo del foso de la desesperación, dice el Salmo. Pero hoy, no sé, se me ocurre alguna canción como que me devolviste la vida. Y he escuchado a cristianos decir, no, pero esa canción no está exaltando al Señor. ¿Cómo que no? En el momento en el que yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho por mí, yo estoy exaltando al Señor. En el momento en el que yo testifico que Él me levantó como guerrero, Él, la gloria se la lleva, es Él. Así que estoy exaltando al Señor. Por supuesto que sí. Hay salmos también, salmos en la Biblia que son de clamor. Cantamos salmos cuando clamamos a Dios por ayuda. Por ejemplo, Señor, me siento así, estoy así y yo necesito de ti. No, eso no está exaltando al Señor, está haciendo una petición. Falso, estás exaltando al Señor porque en el momento en el que tú dedicas un clamor a Dios, tú estás poniendo en Él tu confianza. Tú en esa oración estás declarando que tú dependes de Él, por lo tanto, la gloria se la lleva el Señor. Salmo, por ejemplo, el 13, del 1 al 6, hace eso. Salmos de imprecación. Señor, destruye a todos mis enemigos, decía David. Señor, destruye a todos mis enemigos.
Pues hoy seguramente algún cristiano que escuche algo así diría, ¿cómo le vas a pedir eso al Señor? Bueno, David lo hacía. Y David, Dios dijo de él que él tenía un corazón conforme al suyo. No, pero David no era cristiano. Escúchame. David es, vamos a decir, la figura del cristiano en el Antiguo Testamento. Un hombre que no adoró bajo la ley, sino que adoró en el Espíritu. El tabernáculo de David no estaba lleno de rituales ni de utensilios, solo se adoraba a Dios. Así que claro, la música es tan importante que el Señor Jesús nace de la tribu de Judá y Judá significa alabanza. Entonces, por supuesto que es importante la música. ¿Todo género musical puede servir para adorar a Dios? Aquí paso a otro tema. Todo género musical, ¿qué es un género musical? Lo que dije hace un rato. Salsa, merengue, rock, pop, balada, trap, rap. Cualquiera de esos géneros, vallenato, puede servir para adorar a Dios. Es lícito escuchar, no sé, una guaracha cristiana o que algunos no consideren cristiana por su género. ¿Eso es correcto? ¿Es correcto decir esto no es cristiano porque ese género Dios no lo usa? Yo digo que no es correcto decir eso. Para responder esto, debemos comprender lo siguiente del género musical y que nos muestra la palabra de Dios acerca de esto. 1. Los géneros musicales se definen por sus aspectos musicales técnicos, no por las modas. Es decir, el merengue es merengue por el tipo de instrumentos, ¿verdad? Y de composición que tiene. Igual la salsa, igual el trap, igual el rap, todo. El género musical no lo define la gente que lo canta ni la letra que lleva, sino la forma en la que se construye una canción. Entonces, por lo tanto, el género musical no tiene religión. Eso sí que no tiene religión. Ahora, el propósito también define el género musical. Es una canción religiosa cuando es dedicada a Dios o a las cosas de Dios o al mundo cristiano, ¿verdad? En ese momento, una canción es del género cristiano. Por ejemplo, hay un cantante que es muy famoso del rap cristiano y él hace canciones en las que, vamos a decir, que reafirma la identidad de los jóvenes en Cristo. ¿Sí? Pues eso es género cristiano absoluto, aunque muchas de esas canciones no son para dedicar una alabanza a Dios en algún momento, pero sirven al propósito del reino. La Biblia resuelve la disyuntiva en el Salmo 150. El Salmo 150. Para algunos cristianos religiosos de hoy, de haber vivido en los tiempos bíblicos, el rey David pudo haber parecido carnal. Para algunos cristianos religiosos de hoy, el rey David de la Biblia pudo haber parecido a alguien carnal. Voy a dejar el Salmo 150 para el final, pero el Salmo 150 lo resuelve todo. El espíritu de Mical, la hija de Saúl, anda pululando por las iglesias. ¿Qué es eso del espíritu de Mical? Mical, esposa de David, hija del rey Saúl, un rey ya depuesto por Dios, criticó a David porque David entró danzando con una ropa corta, alegre porque traía el arca a Jerusalén. Y ella cuando lo vio, como ella lo que le interesaba era la apariencia, no entendía la adoración porque no estaba eso en su corazón. Ella cuando David entra al palacio critica a David y David le dice, y aún me haré más vil por cantar al Señor, por adorar al Señor. Y aún si tengo que humillarme más lo haré. El Salmo 150, que es el último salmo de los 150 que hay en la Biblia, dice, alabad a Jehová, a Dios, en su santuario,
alabadle en la magnificencia de su firmamento. Pero ¿cómo lo vamos a alabar a Dios? Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Muy bien, eso es adoración. Pero ahora vamos al asunto técnico. Alabadle al son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Bocina, salterio y arpa. Alabadle con pandero y con danza. Es que también la danza se puede usar para alabar a Dios. Pues aquí lo dice en el Salmo 150. Algunos quieren ser más santos que la Biblia. Eso está mal. Quieren ser más santos que la Biblia. La palabra nos da orden de alabar al Señor con danza, con pandero. ¿Por qué nombro estos instrumentos? Voy a leer el siguiente. El 5 dice, alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Significa, el júbilo era un momento de alegría. O sea, que no solo canciones lentas con un pianito, no. También canciones alegres. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Qué importancia tienen los instrumentos que salen en el 150, en el Salmo 150 respecto a la música, respecto a lo que estamos hablando de la música cristiana? Pues recuerden, los géneros musicales se construyen según los instrumentos que se utilizan y la composición de la canción. Ahora, les explico algo. Hay varios tipos de instrumentos, de los cuales la multitud de instrumentos musicales que existen se pueden englobar aquí. Los metales o de viento, los de percusión y los de armonía o cuerdas. Percusión, viento y cuerdas. Y sabes que cada uno de esos tres genera diferentes tipos de sonido, ¿verdad? Y los tres aparecen aquí. Entonces yo no puedo entender cómo alguien puede criticar una batería dentro de una iglesia cuando aquí dice que le alabemos con pandero, que también es un instrumento de percusión, de golpe, ¿verdad? De pam, 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 ¿verdad? Alabadle con arpa, que es cuerda, y algunos, estoy hablando de otra época, hoy en día ya eso no existe casi en ninguna iglesia, pero en otra época solo aceptaban un piano dentro de una iglesia y la guitarra era algo que no era de Dios. Y yo digo, pero ya va, abre ese piano para que veas que tiene cuerdas, abre ese piano para que veas que tiene martillos, que eso es percusión, golpeando las cuerdas. Entonces, la tradición dice, alabadle con bocina, trompeta, o trombón, o saxofón. Entonces, el Salmo nos dice claramente que todo lo que respire, alabe a Jehová. Podemos hacer música de todo género musical. Podemos hacer música de júbilo, música de adoración, música más lenta, música más rápida. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Eso es lo importante. Pastor, y si yo llego a escuchar alguna canción que no sea cristiana y me gusta, pastor, porque es que yo crecí con esa canción, la escuchaba mi papá y a mí me gusta. O yo escucho esta canción que me hace recordar mi país o la ciudad donde yo nací o el colegio donde yo iba, pastor, pero no dice nada malo. Pero aunque no dice nada malo, es una música que me agrada. Esa canción solamente la puedo escuchar, pues, mira, si no haces tropezar a nadie, escúchala. ¿Cuál es el problema? Ahora, yo no te aconsejo, si tú quieres vivir en el Espíritu, te aconsejo que te llenes de música de Dios. ¿Para qué vamos a escuchar música que no agrada a Dios, música que no alimenta nuestro espíritu? Y absolutamente no vas a ser condenado por escuchar alguna música romántica, por ejemplo. ¿Vas a ser condenado? No. Romanos 8:1 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, entregarme a la música o al disfrute de música mundana
¿Puede causarme condenación? Sí. ¿Por qué? Porque aunque no es la música en sí misma la que te causa condenación, puede la música que no conviene despertar en ti concupiscencias que pueden llevarte al pecado. Entonces, claro que es importante la música. Por último, quiero leer, para ya cerrar este estudio, quiero leer Gálatas capítulo 5, tres versículos, el 1, el 13 y el 14. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Aquí viene hablando de la ley, pero aquí hay un principio claro, y es que nosotros debemos cuidar la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. Una libertad que ciertamente también tiene responsabilidad, porque nuestra libertad, como lo leímos en Romanos capítulo 14 y 15, no puede ser de tropiezo al débil. Y en el mismo Gálatas, pasamos ahora al capítulo 5, versos 13 y 14, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una última cosa que quiero decir acerca de la música y del baile, que lo del baile sería tema para otro video, es que nada de sensualidad, nada de lujuria, nada de movimientos de cadera atrevidos, nada de movimientos sexys, nada de movimientos eróticos, nada de eso tiene que ver con Dios. Todo eso, ¿verdad? No se puede mostrar en público, todo eso no se puede mostrar en una fiesta bailando, movimientos eróticos. ¿Por qué? Movimientos sexys, movimientos de cadera, porque eso son costumbres del mundo, evidentemente. Porque por supuesto que esos movimientos atraerán la mirada de otros y quizá despiertes en otros concupiscencias, despiertes en otros lujuria, despiertes en otros lascivia. Entonces en ese momento te conviertes en tropiezo para el débil. Ahí tienes que tu libertad nunca haga caer la libertad de otro y por supuesto que en todo debes guardarte en santidad. Espero haber disipado tus dudas, espero sobre todo haber sembrado en ti un espíritu correcto respecto a este tema de la música. Te testifico de mí mismo. Yo en mis listas solo escucho música cristiana. Muy eventualmente, muy raramente, puedo escuchar una música muy sana o alguna canción, pero como le digo yo a mis hijos, ¿acaso no hay suficientes canciones cristianas como para que estés cantando o queriendo escuchar esa música que no es cristiana? Yo siempre preferiré las cosas de mi Dios a las cosas que no pertenecen al Señor. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.